¿Cómo ha sido nuestra experiencia trabajando por acá en Canadá? ¿Qué cosas nos ha gustado y qué cosas no nos ha gustado tanto del trabajo? Quédense para que les podamos compartir un poco más sobre nuestra experiencia aquí en Canadá. Y si está pasando por primera vez aquí en el canal, vaya y suscríbase abajo porque nosotros compartimos buena información de aquí, de lo que se pasa en la vida en Canadá. Uno de los primeros trabajos que yo tuve, de la primera experiencia de trabajo aquí en Canadá, fue limpieza. Bueno, el que no pasa por ahí... Todo inmigrante que migra a otro país siempre ha hecho limpieza, bueno, sí o sí. no necesariamente, sino que, Sí. por ejemplo, tiene siempre un contacto que te llama para acá, te llama para allá. Pero, por ejemplo, yo en mi caso trabajé en limpieza normal, limpiando guardería, limpiando edificios, escuela o lo que sea. Y también trabajé en limpieza de construcción, eso es cuando se termina un proyecto y mandan un equipo que vaya limpiando ya porque van a comprar las casas, los edificios, los condos o mismo los magazines. Después que terminan cierta construcción, renovación, mandan un equipo a que limpie y yo pasé por ahí también. Digamos, esos tipos de aseo, de construcción, como usted Es mejor dice, pago. Que más sucio, son más pagos, pero son igualmente más duros. Yo trabajé en un centro de piscinas, si se puede decir así, y es donde, por ejemplo, van las personas a hacer cursos de natación, a llevar a los niños para que aprendan a nadar, y a veces también había momentos de baños libres. Entonces yo lo que me ocupaba ahí en ese centro, pues de tener la limpieza, en que los baños estuvieran bien, que estuvieran funcionando, pues también, digamos, si habían personas que tenían preguntas, entonces yo los guiaba, les decía, bueno, por aquí la entrada, y me fui de ahí porque me echaron. Ah, bueno. Me echaron porque ellos decían que yo me había encerrado en un baño y que me había quedado durante un buen rato ahí en el baño, y yo negué todo. Yo decía que no, pero sí, pero la cámara que hay, el check-in, hay gente que va a chequear de vez en cuando. O sea, sí era verdad. Pues yo siempre miraba porque como, o sea, casi siempre esos lugares son limpios. Entonces, pues sí, uno tiene que a veces limpiar, barrer, pero ya había un momento que yo veía que todo estaba limpio y que no había nada que hacer, hasta que pues se dieron cuenta. Y pues de la paga, ¿qué les puedo decir? La verdad, no me acuerdo. Salario mínimo. Sí, era el salario mínimo. Bueno, otro de los trabajos que yo tuve fue en una compañía de textil. Ahí yo me encargaba, bueno, yo duré más o menos como un año. No duré mucho porque en ese tiempo la cosa estaba un poquito mala y la compañía se fue a aquí le llaman la faillite. Ese es cuando ya la compañía cierra porque no produce lo suficiente y todo eso. Yo me encargaba ahí era de como el que hacía la comanda. Cuando por ejemplo piden tanta ropa extra large, tanta ropa large o lo que sea. Era una compañía que hacían pantaloncillos, franela, medias, todo. Pero esa compañía cuando yo llegué no sabían ni dónde ponerme porque yo era muy joven y todo eso. Decían, ah no, él no lo va a coger en serio. ¿Y cuánto era el salario? Si se acuerda. Salario mínimo, como 7 la hora. No me acuerdo bien. Pero era como el mínimo en ese tiempo. Pero, como le digo, para sacar uno del paso, hay que pagar la renta, hay que pagar esto. Yo me venía de mudar. Entonces, bueno, antes de que la compañía cerrara, que después que yo me fui cerró 3 meses después más o menos, caí en otra compañía de textil otra vez. Y en esa compañía también duré casi 5 años. Y era lo mismo, preparando comandas, cortaban la ropa, cortaban los pedazos y lo mandaban a otra compañía para que lo cosieran y todo eso. Yo hacía más bien trabajo general, me ocupaba de todo y el salario también venía siendo un poquito más que el mínimo. Si yo ganaba en el otro $8, vamos a poner 7 o 8, ahí me dieron como $3 más. Yo creo que otro trabajo que varios latinos han hecho es el trabajo de las fresas, recoger fresas. Yo hice hizo también eso, ¿cierto? Sí, pero lo mío fue, mi carrera duró poco. Sí, no, pues yo también o sea, yo lo hacía porque yo veía a mis tías, mi papá también lo hacía, mi hermana también lo hacía, mi abuelo, y pues uno se hacía su dinerito ahí, pero... No, lo mismo me pasó a mí. Fue un amigo que me dijo, ¿qué tú estás haciendo? Digo, nada, vamos a la fresa. Yo digo, ¿qué, dónde? Ah, es un camión que lo recoge a uno y lo lleva al campo. Yo dije, bueno, vamos. Fue como para experiencia, yo no... Sí, pero hasta ahí. Pero o sea, está bien, ya, claro. O sea, es un trabajo de temporada. Sí. Claro, porque solamente en el verano se recoge. Pero se ven muchos latinos haciendo ese tipo de trabajos también. El latino trabaja duro aquí, ¿eh? No solamente recogiendo fresas, sino también otro tipo de cosas. Pepino, arándanos, fresa, blué, todo lo que se haya que recoger, porque aquí es la temporada, como le dije, en verano. Trabajé después distribuidor de eso de restaurantes. Eso es lo que le lleva producto de la comida y todo eso a los grandes restaurantes, en la pequeña Italia, aquí en Laval. Es una de las compañías más grandes que hay aquí que lleva los productos al cliente, pero en grandes cantidades le estoy hablando, ¿eh? Tiene algo bueno y tiene algo malo. Que si por ejemplo te agarró el tráfico y duraste 9 horas en el tráfico, 10 horas, te pagan 8. Pero tiene algo bueno también, que si tú haces 6 horas, se está moviendo rápido la cosa, no hay tráfico, te pagan 8. Yo ganaba un poco más que el mínimo, si era como $12, porque yo estoy hablando en diferentes tiempos ya, como 12 o 13
el mínimo, ahí pagaban como 15. Entonces me iba bien y aparte de eso, cuando íbamos al restaurante, nos daban comida. Claro, No llevábamos lonche, de una nada. vez aprovechaban y comían ahí. Y veíamos cómo se pasaba un poquito todo eso. Lo que se Ujú. ve adelante es muy bonito, pero lo que se ve atrás a veces un poquito... Ya cuando yo llegué aquí a Montreal, pues lógicamente que yo tuve que buscar empleo. Entonces, uno de los empleos que tuve fue trabajar en un metro, es un supermercado de comida. Entonces, yo trabajé ahí durante un tiempo y lo que yo hacía era cajera. ¿Y qué era lo más difícil ahí? Lo más difícil de ese empleo, así que yo me acuerde, era pues el horario. Era complicado porque yo estudiaba en ese tiempo y también acordarse los códigos de todas Sí, las cosas. Había veces que, ustedes saben que ustedes van al supermercado y hay diferentes cosas de verduras, de frutas que a veces yo ni, que o sea, no sí, conocía. porque a veces cuando uno lo lleva a la caja, por ejemplo el tomate, no tiene el ticket. Sí, Entonces ellos tienen que buscarlo por el código que se aprendieron o el libro. exacto. Pero yo a veces yo no sabía qué era. Entonces yo cada ratico era preguntándole a la cajera al frente mío o el de atrás, ¿y esto qué es? ¿Y Sí, pero esto ya se qué es? vuelve molestoso ya. Sí, era incómodo, era incómodo. Pero tampoco duré mucho tiempo ¿Para el salario? porque el salario era el mínimo, Claro. mínimo, mínimo. Y tampoco pues duré mucho en ese trabajo porque también me echaron, porque no fui como lo suficientemente buena para aprenderme todos los códigos, pues no conocía la fruta, las verduras, no sabía ni los nombres de las cosas en francés. Porque yo me sé Otro los mundo. nombres básicos, manzana, pera, brócoli, ese era el problema. Entonces habían muchachas mucho más rápidas que eran quebecuas, eran de acá, sabían los nombres y pues yo no. Entonces me echaron también. Una pequeña pausa para que todos los nuevos que nos están viendo se suscriban a nuestro canal para que nos ayuden a crecer, pues ya estamos casi a llegar a los 1000 suscriptores. Entonces, por favor, los nuevos, suscríbanse. Ahí abajo para que ayuden un poquito. Bueno, yo trabajo en una compañía que queda en Laval. Es una ciudad que queda cerca de aquí de Montreal, más o menos, en la zona industrial, una compañía de camiones. Ahí modificaban los camiones, por ejemplo, uno lo compra nuevo y el camión viene solamente con la cabeza, la cabina y la parte de atrás, como un esqueleto. Entonces ahí lo que hacían es la caja que ven atrás, como la caja de mudanza o la caja de camiones refrigerados, de lo que llevan carne a los supermercados y todo eso, que lo tienen que mantener frío. Entonces ahí nos ocupamos de hacer de A a Z. Y el cablado eléctrico, las modificaciones, si hay que hacerle pintura, se hacían ahí. Modificación, poner puertas, pegar tickets para señalización, verificar las luces, todo. Yo hacía de todo ahí. No había aumento, no habían bonus, solamente como que exigían, como denle, pueden más, pero uno hacía más y quería más, como siempre. ¿El salario cuánto era? Era un poquito más que el mínimo, yo ganaba 14. Yo trabajé ahí más o menos un año. Yo estudié estética, pude trabajar un tiempo siendo esteticista en un salón de estética. ¿Cómo conseguí ese empleo? Porque cuando uno termina la El formación, stage, pues uno tiene que ir a hacer prácticas, ¿no? sí, una práctica. Entonces, Para que te den el diploma, no te lo dan. exacto, es algo que, o sea, toca hacer sí o sí porque hace parte del curso. Hice la práctica en ese mismo salón Y te quedaste. y preciso, o sea, me quedé ahí porque en ese salón había una colombiana. Pero entonces ella me ayudó con la jefe y pues la jefe era gentil, era una quebecuá. Entonces terminé ya trabajando ahí. Me acuerdo que me pagaban como 12 la hora, si no estoy mal. Eso era un poquito 12 más que el mínimo. era el mínimo, era el mínimo, o sea, yo no ganaba más, porque a veces uno va a estudiar algo y le prometen a uno que uno sale Sí. y uno va a entrar ganando yo no sé cuánto. Entonces, pues yo duré en ese salón de estética trabajando aproximadamente un año y medio por ahí. El problema era que este salón de estética no recibía tantos clientes. O sea, yo recuerdo, había veces que yo iba a trabajar y yo no hacía nada, o sea, ningún cliente llegaba. Había veces también que con la colombiana, con mi compañera, poníamos a hacernos las uñas, era chévere, lo que no me gustaba era que a veces sí habían bastante clientes, entonces a veces no le quedaba a uno tiempo para almorzar. Lo dejé porque como les dije, ese local pues a veces no tenía muchos clientes, entonces pues cerró precisamente por eso. De aquí a allá con trabajitos, ni lo cuento porque son trabajitos nada que ver, hasta que comenzara la formación de mecánica, electromecánica. Fui a Emploi Quebec, ellos dijeron que me podían ayudar con los estudios, me podían pagar la bolsa entera, el total, para que yo siguiera avanzando. Todo bien, me ayudaron, me pagaban incluso como $1000 por hacer el curso y me pagaban todo, las botas, el uniforme. Duré más o menos un año y medio en la formación y terminé mi curso. Cuando iba a hacer mi stage,
caí también en una compañía de textil. Es una compañía que hay como unos robots que cortan las ropas, ropa elegante, ropa de todo tipo. Y hice 3 semanas. Creí que me quedaba ahí, no pagaba muy bien, pero me dijeron que no había lugar para mí. Y a la final caí en una compañía donde hacen plástico. Yo era el ayudante de mecánico. Engrasar, limpiar, verificar que todo estaba bien. Entonces fue ahí que yo cogí mi buena experiencia en mecánica. Cuando usted empezó, ¿cuánto ganaba? No, cuando yo salí de la escuela me dijeron no le acepte $18 para comenzar a nadie. Entonces cuando me dicen 12 la hora y yo ya las cuentas se me estaban juntando ahí, tenía que pagar la renta, tenía que, tú sabes, la cosa de la vida regular y tuve que aceptar 14. Yo me quería ir de ahí porque yo dije, bueno, yo no sabía que era tan duro esto, que yo era como el va y viene de la compañía, el ayudante general. Pasó algo que se fue un mecánico de experiencia que tenía 4 años y dejó el puesto libre. Y ahí fue la mejor manera que yo pasé y caí directo ahí. Y bueno, luego de que ya terminé de trabajar en ese salón de estética, después decidí hacer un cambio y hacer otra formación. Y esa formación me llevó a trabajar en el hospital de Montreal, en uno de los hospitales más modernos aquí en Montreal. La formación duró 1 año, era todo pago, o sea, me pagaron todo el curso, todo, o sea, todo pago. Yo recibía dinero para hacer el curso y además para yo vivir, o sea, para pagar mi arriendo, mi comida, todo. Y yo lo hice fue por eso. Yo dije, pues voy a hacer un curso y que me están pagando y pues ¿qué voy a hacer? Como no encontraba empleo en lo de estética, precisamente me pasó lo mismo que me pasó en Quedó la directo ahí. estética. Fui en el hospital, fui a hacer las prácticas ahí Y quedó. y durante 3 semanas más o menos hice la práctica y me quedé ahí, o sea, yo pasé la entrevista como trabajadora y precisamente me escogieron y pues quedé trabajando en el hospital. Tratamiento de los dispositivos medicales. Creo que se llama así, si no se los pongo aquí. Ustedes han visto que cuando van a hacer cirugías y todo, entonces los cirujanos necesitan pues los instrumentos y todo para poder hacer la cirugía. Entonces yo era la encargada que recibía los instrumentos y los tenía que desinfectar, después organizar, ponerlos en las máquinas, unas máquinas grandes donde uno esterilizar, desinfecta, sí, y después ya luego que ya están desinfectados, pues uno tiene que coger eso y armar todo el set completo y después uno lo esteriliza, que ya es como el final, y luego uno los distribuye a los diferentes departamentos del hospital y toda la cosa. En sí, más o menos en resumen, es eso. ¿Cuánto tiempo duraste? Trabajando duré prácticamente como dos años. El problema con ese empleo, que no me gustó para nada y tampoco no me gustaba lo que yo hacía porque, o sea, no me gustaba, no era lo mío. Y además que cuando uno está en la escuela, pues es diferente. Todo bonito, todo de bonito. Uno entra realmente a la realidad pues del trabajo. O sea, todo en la escuela era súper bonito, todo como pequeñito, y cuando yo llego al hospital todo grande, todo industrial, y entonces todo me pesaba, todo. Yo como soy chiquita, soy bajita, a mí todo me pesaba, todo, o sea, porque hay cosas a veces pesadas que toca alzar, que toca poner de un lado a otro lado, claro, o que toca empujar. Y yo la verdad sufrí mucho en ese tema. Y otra cosa que no me gustaba pues era el horario. El horario era de 3:30 a 11:30. Coger el metro a esa hora, no es que el metro sea peligroso ni nada, no me gustaba. Ya cuando uno le llega algo hasta aquí, miren, y además ni que le paguen 100 la hora. Y además como que estaba muy alejado de lo que yo hacía antes, que era estética. O sea, estética, nada que ver con lo que yo hacía. Y el salario pues... Paga más o menos bien en ese entonces que yo estaba, me empezaron a pagar 20 y algo la hora. Para que vean que todo el mundo pasa lo suyo, ¿eh? Sí. No es porque uno se ve aquí en las cámaras o que está haciendo videíto y lo vean a uno bien así. Uno pasa lo suyo también. Se levanta temprano, se va al trabajo, la misma rutina de un horario a un horario. A veces los rotan a uno de tarde, de noche. ¿Cuál empleo usted no volvería a hacer nunca jamás? De los que usted ha hecho. El de modificación de camiones. El de modificación de camiones. No se lo recomiendo a nadie. Nadie. ¿Y cuál volvería a ser? ¿Cuál volvería a ser? Distribuidor. ¿Distribuidor para los restaurantes? Sí, porque por ejemplo usted conoce diferentes cosas. Va y conoce el área de la cocina por allá atrás, un otro ambiente, anda en la ruta. ¿Y usted? Sí. Yo, por lo menos, algo que no volvería a repetir es el trabajar en el hospital. Son trabajos duros. No volvería a trabajar en el hospital. ¿Y cuál sí volvería a hacer? Definitivamente ninguno. No, mentiras. Mentiras, sí volvería a trabajar en lo de estética. En lo de estética, En lo de estética sí volvería a trabajar. Hay alguien por ahí que siempre nos escribe y nos ha dicho que
hagamos videos más personales, que nos quieren conocer más, que quieren saber qué hacemos, que quieren conocer, bueno, Un poquito sobre un uno, poquito claro. sobre nosotros. Entonces, bueno, ahí les compartimos un poco, esperamos que les guste y nos veremos en un próximo video. Así que Hasta la chao, próxima. chao, hasta la próxima, bye.